¿verdad? Lo que nos rodea, ¿verdad? Es lo que asimilamos, todas esas concepciones. Entonces, el ser social asimila nuestras concepciones, ideas, para crear de esta forma la conciencia social, ¿verdad? Tenemos que, vamos a ver aquí, son como les digo, son pequeños, son conceptos, ¿verdad? Que quiero que nos los llevemos hoy, porque necesito que esto nos dé el parteaguas de seguir entendiendo todo lo demás, ¿verdad? Si alguien tiene siempre alguna intervención, por favor, solo levantamos la mano y lo podemos hacer, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? El materialismo histórico, ¿verdad? Tenemos, ¿sí, Esther? Lick, solo para confirmar, usted dijo que el ser social es la relación que tiene el hombre con la producción de bienes materiales, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Muchas gracias, Lick. Ok. ¿Sí, Raúl? No va a poner una presentación en el fondo, licenciada. Sí, pero es que ahorita estoy como trayendo otros conceptos para... Ok, disculpe, entonces, perdón. Igual hoy les voy a pasar la presentación de la clase anterior y la de esta. ¿Verdad? Eso es para entrar y si quieren se las pongo de una vez de fondo. Gracias, licenciada. Pero no he entrado al tema, por eso es que no la puse, pero con mucho gusto. Dele tranquila ahí. No, ya me hicieron presión de grupo. Son bromas. Igual todo esto está en el libro, ¿verdad, Lick? Todo. ¿Verdad? Aquí, no sé si ya les aparece. Sí, todavía no está. ¿Sí, licenciada? Sí. Sí, licenciada. Les voy a poner esta primero y después el PDF porque parece que esta no la jaló ahorita que lo estaba viendo. Dice pues, pero perdón, quiero terminar mi recapitulación, ¿verdad? La ciencia social, por ejemplo, como el materialismo histórico, es la que se liga abiertamente los intereses de la clase, ¿verdad? De la lucha de clases, ¿verdad? Por la liberación de los trabajadores o de esa trabajadores o explotación, ¿verdad? Dependiendo del momento histórico a través de cada momento, ¿verdad? Y cada fase. Y el avance de esta sociedad hacia las formas de organización social superiores, ¿verdad? Entonces, el materialismo histórico, ¿verdad? Lo entendemos como una ciencia, ¿verdad? Una ciencia social de leyes generales, ¿verdad? Jurídicas, leyes objetivas, leyes sociales y de acción, que nos da esa correlación de las relaciones que se dan en la vida productiva para poder, en la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Quería hacer esta como recapitulación un poquito breve y después vamos a entrar más, para que podamos entrar a esas premisas históricas y sociales, ¿verdad? Es esta la primera. El surgimiento del materialismo histórico. Son esas premisas históricas y sociales, premisas y son esas premisas teórico-ideológicas, ¿verdad? Cuando hablamos de esas premisas históricas, ¿verdad? O las premisas que se dan en el surgimiento del materialismo histórico, ¿verdad? Entendemos que es porque se da en un momento determinado. Perdonen un segundo, lo voy a que se salga. Pues sí, es que se dan en un momento determinado, ¿verdad? Bajo ciertas coyunturas históricas, cuando existen ciertos factores que se entrelazan, ¿verdad? Sea cuestiones ya sea revolucionarias, ya sea directamente políticas, por ejemplo, en el feudalismo, cuando se está dando un cambio de transformación económica social, eso es lo que hace, ¿verdad? Que hayan esas premisas son como
podemos decir como los factores que se entrelazan, ¿verdad? De alguna forma para que podamos dar paso al materialismo histórico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias históricas, ¿verdad? Lo vemos precisamente eso, como ese primer paso de la ciencia, ¿verdad? Que consiste en recoger, seleccionar, ¿verdad? Y describir, ¿verdad? Todos esos hechos históricos que tenemos, ¿verdad? Y cuando hablamos de las relaciones económicas, hablamos directamente de las relaciones que tenemos en los modos de producción, en las fuerzas productivas, cuando interactuamos por ganar nuestra vida, ¿verdad? Y las relaciones sociales son todas aquellas que salen de esas relaciones económicas, según Marx, ¿verdad? Dice que las relaciones sociales comienzan a partir de esas relaciones económicas, ¿verdad? Y como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Existen 3 esferas, aquí esto es de la diapositiva anterior, pero es lo que le da sentido a esto, ¿verdad? Que son esas esferas históricas, esas esferas particulares y concretas, y es esa teoría general lo que permite tener un conocimiento científico que le da paso al materialismo histórico, porque el materialismo histórico entonces rompe un momento en el cual sí, Mildred. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Así como las 3 esferas son las premisas históricas, económicas y sociales. No. Las 3 esferas es como el contexto que le da a las premisas, pero ¿te manda? Es que fíjese que yo estaba leyendo el capítulo 2. Estas son las 3 esferas del conocimiento científico. Ajá, pero este conocimiento científico es el que abre las premisas del materialismo histórico, porque sin estas esferas, ¿verdad? Que son justamente históricas, particulares o concretas, o teoría general, no existiera un materialismo histórico como ciencia. Ya le entendí, las estaba confundiendo entonces. Sí, gracias. No, gracias a ti, porque es como, por eso digo, es necesaria esa interacción. A mí siempre me gusta, yo les doy siempre el lugar para hablar. Gracias, licenciada. Ok, ¿verdad? Pero ahora sí, estas premisas históricas, ¿verdad? Sociales, económicas y sociales, dice acá. Dice, son las condiciones del desarrollo de la sociedad que cómo proporcionaron el pensamiento filosófico, ¿verdad? En todo ese momento que se empieza a esas ideas, a cuestiones, a cuestionarse el papel del ser, ¿verdad? El papel del ser social y su paso en la historia. Sociológico y económico histórico que posibilitan el surgimiento del materialismo histórico en la década de los años 40 del siglo XIX. Esto siempre es importante que lo tengamos muy en claro. Cada teoría, cada surgimiento de ciencia es siempre en un momento histórico determinado. ¿El materialismo histórico entonces puede ser aplicable a nuestra realidad? Sí, pero no es igual que en ese momento de surgimiento, porque nuestras condiciones materiales inmediatas son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos de que el pensamiento filosófico se revolucionó de tal forma que lo que empezó como una forma de intelectualidad, de empezarse a estudiar cuáles son la función del ser humano en la sociedad, termina no solamente estudiarlo la función, sino cómo esa función tiene relaciones naturales, ¿verdad? Por eso hacen una ley, ¿verdad? Una ciencia que ha podido, ¿verdad? Dar paso al materialismo histórico. El materialismo histórico es lo que le da el carácter de ciencia a estas ciencias sociales, ¿verdad? Porque recoge toda una época anterior
de muchos conocimientos compartidos, ¿verdad? Recoge todos esos conocimientos para poder dar paso y vida al materialismo histórico. Durante una época tenebrosa de la Edad Media daba la impresión del ordenamiento social era natural y eterno. Se pensaba que la forma en la cual la monarquía y todo se tenía en ese momento, ¿verdad? Iba a ser para siempre, ¿verdad? Sin embargo, hemos podido en la clase, ¿verdad?, estudiar cómo han cambiado, aunque las relaciones de poder siempre son desiguales, han evolucionado, ¿verdad? Ya vemos que ahora entendemos que la sociedad es un ser vivo, ¿verdad? Eso se lo decía en el libro, ¿verdad? Es un ser vivo que se mueve, ¿verdad? No se queda estático, él viene y comienza a hacer cosas y jala y esto y el otro, ¿verdad? No, según como sean sus relaciones inmediatas, la sociedad se mueve de forma circulante, ¿verdad? Siempre va cambiando. Era natural y eterno. Los acontecimientos históricos que suscitaron a fines de los siglos entre 17 y 18 y principios del siglo XIX, ¿verdad? Porque es una etapa en la cual surgen muchos levantamientos sociales, ¿verdad? Entonces la gente, entonces empieza el qué hacer. Bueno, ¿y por qué la gente se está sublevando ante la monarquía, verdad? Porque las personas tienen, esto históricamente es una lucha de clases, ¿verdad? O sea, empieza por eso les digo, es bien importante entender en el momento histórico que se dan las cosas, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, tenemos miles de deficiencias a nivel de país, pero una revolución como la que se dio en el 44 no se va a volver a dar. Hoy en día hubiera una guerrilla, por ejemplo, y ya me imagino con la tecnología de los drones, con la tecnología de satelital, radar, o sea, sería muy posible esa coyuntura, o sea, esas condiciones como para que se pudiera una guerrilla, ¿verdad? Entonces, pueden existir otros hechos históricos como conflicto armado, puede existir algo parecido, pero no va a ser igual, ¿verdad? Porque todo es según su momento en el cual está y todo también las condiciones son globales, ¿verdad? Depende cómo se comporte toda la sociedad en su conjunto. Lo que provocan estas transformaciones revolucionarias en la sociedad, evidenciando que la sociedad es un organismo vivo, ¿verdad? Lo que yo les decía. Esto se lo tienen que grabar, ¿verdad? La sociedad es un organismo vivo, que eso qué quiere decir? Que se transforma, ¿verdad? Está sujeto a transformaciones radicales, ¿verdad? Hoy, o sea, amanecemos con, ¿verdad? Ya tenemos otro, por ejemplo, a través del tiempo, ¿verdad? Cómo ha venido evolucionando, por ejemplo, los países europeos, ¿verdad? Cada vez tienen diferente tipo de tecnología, diferente tipo de garantías sociales y todas esas tipos de cosas es parte de esa transformación que han tenido, ¿verdad? A través del tiempo, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de países como del tercer mundo, como los nuestros, ¿verdad? Nuestras transformaciones también han sido radicales, pero paulatinas en comparación a otras, ¿verdad? Y es porque, aunque nuestro organismo también es vivo y va variando, ¿verdad? También hay otro montón de sujetos que hacen que las cosas se vayan de forma más lenta. Entonces también tenemos que entender que no todas las sociedades se mueven y comportan de la misma manera o al mismo ritmo, ¿verdad? Es necesario explicar que científicamente mediante el descubrimiento de las leyes objetivas independientes de la voluntad y de la conciencia humana, ¿verdad? Lo que yo les decía. Y que hay cosas que son independientes a la voluntad y a la ciencia, ¿verdad? Entonces, no todas las sociedades, no todas las organizaciones, hay momento guardar, no guardar. ¿Será que ya lo tenía?
tienen el mismo carácter, ¿verdad? Y no tienen la misma, ahorita les pongo la otra presentación que tengo en PDF, que es mucho más fácil para que me corra. Dame un segundito. Este ya es otro tema, licenciada. ¿Qué manda? Este ya es otro tema. No, no, no es el mismo. Es que fíjate que en la mañana tuve un problema con la luz que se fue. Entonces Ay. agarré, sí, entonces estaba en otra computadora y hice un cambio ahí y me quedó una diapositiva en ese archivo que quedó a medias y ya en el que terminé, pero ahorita que revisé me di cuenta que como que no había copiado esas dos diapositivas y entonces ya no me daba tiempo jalarlas. Entonces, pero yo se las uno ahorita que se las mande y ya se las doy completas. Pero es lo mismo. Y estamos todavía en el capítulo 2, entonces, licenciada. Sí. ¿O ya? Ah, No, ok. en el mismo. Ajá, por esas Sí. premisas de surgimiento del materialismo histórico. Ajá. Ahí está, mira. Ahí está. Ok. Las condiciones del desarrollo de la sociedad proporcionaron un pensamiento filosófico, sociológico, económico, histórico, ¿verdad? Que posibilitaron al materialismo histórico en la década de los años 40, ¿verdad? Tenemos que tenerlo muy, muy enfocado, ¿verdad? Que todo este preámbulo que había habido ya, tanto filosófico como sociológico, esos primeros avances, ¿verdad? De la razón del ser humano, hace y crea que el ser humano ya se vea como un estudio total en sus relaciones económicas y se crea el materialismo histórico. ¿Cuáles son esos, digamos, momentos históricos que llevan a este surgimiento? Es el incremento vertiginoso del desarrollo social. Como les decía, ¿verdad? Las personas llegan a pensarse más, a cuestionarse más su realidad inmediata, ¿verdad? Entonces, crea ese desarrollo social. La Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, que ambas, ¿verdad? Como ya hablamos en las clases anteriores, vienen y rompen la historia y crean otro método de modo de producción. Entonces, ambas son tan importantes para la creación del materialismo histórico. ¿Por qué? Porque hacen una generalidad. De 1689 a 1789 hay 100 años, compañeros, pero hay factores en común que esos sirven de precedente y base para el estudio del materialismo histórico, porque ahí dice, el materialismo histórico no solamente tiene las ciencias sociales no solamente actúan de forma inmediata, sino que también hay leyes generales que la rigen, ¿verdad? Cuando hay posición de un opresor y un oprimido, el oprimido se subleva. Esa es una ley, ¿verdad? Algo que ha trascendido en el tiempo, ¿verdad? Por eso la revolución, tanto inglesa como la revolución francesa, ¿saben qué se me olvidó? Grabar. Nadie me puede recordar. Ahorita voy a empezar a grabar. Algo tarde, pero. Empiece desde cero, Miss. Empiece otra vez. Otra vez empezamos. No, porque si no nos confundimos. Ya no nos da tiempo. Hoy es nuestra última clase. Increíble, ¿verdad? Ok. Ahora sí, perdón. Espero que sí estén leyendo el libro ustedes. Ok, luego está el incremento de esas contradicciones y choques de clase, ¿de verdad? Entonces también nos damos cuenta que es algo que se repite a través del tiempo, ¿verdad?
¿verdad? Que son esas contradicciones y los choques de clase. Eso es importantísimo para el surgimiento del materialismo histórico como ciencia, porque estudia esas leyes generales que se han dado a través de la historia en esa relación que les vivo diciendo, ¿verdad? De un amo y un esclavo, un señor feudal y un siervo, entre un patrón y un obrero, ¿verdad? Y luego está el surgimiento de la clase obrera. ¿Cuál es esta clase obrera? Es la que surge después o la que comienza en su auge en el momento de la Revolución Francesa, cuando se dan cuenta que hay una gran masa de la población es de clase obrera y comienza a tener espíritu de partido, ¿verdad? Lo que hablábamos también anteriormente, porque se empodera, ¿verdad? De su clase y comienza a tener acciones de forma conjunta para cambiar su realidad. Todo esto, lo que les estoy diciendo, está en el libro, compañeros. No sé si alguien, Raúl, tiene alguna duda o algo así del libro. Ya si ya lo leíste. Espero que lo estén leyendo, porque si no, no les va a dar tiempo. Dentro de esta semana tienen que leer el libro que no han leído, que son 12 capítulos. Les voy a pasar las presentaciones. Tienen sus guías. Yo con mucho gusto se las puedo revisar y si hay, mándenmelas en Word, así si hay algo que de verdad yo siento que sí ahí sí no le atinaron en nada, yo con mucho gusto las devuelvo, si me las envían tipo miércoles, ¿verdad? Con mucho gusto se las puedo devolver, ¿verdad? Y luego vemos que también existen no solamente las premisas históricas, económicas, sociales, sino que también existen premisas teórico-ideológicas. Estas premisas teórico-ideológicas del materialismo histórico dice, el materialismo histórico no surgió al margen del desarrollo del pensamiento científico. Muy por el contrario, es una consecuencia lógica del mismo campo social. ¿Por qué? Porque se dan esas relaciones cuando estamos en la vida en sociedad, entre una fuente de esenciales que permitieron su surgimiento y se encuentran entre ellas las que permitieron su surgimiento, que es lo que hemos venido recapitulando, ¿verdad? La filosofía clásica alemana, la economía política clásica inglesa y el socialismo francés. Estas tres corrientes ideológicas son las que permiten también el materialismo histórico, porque le dan ese sustento teórico a la ciencia. La filosofía clásica alemana, por ejemplo, ¿verdad? Y es su máximo representante, Friedrich Engels, en el desarrollo de la dialéctica y del materialismo con Ludwig Andreas Feuerbach. El gran aporte de la filosofía clásica alemana fue la dialéctica, ¿verdad? Que es toda doctrina de desarrollo en su forma más completa. ¿Y por qué completa? Precisamente aquí lo dice, porque es profunda. Estudia no solamente lo superficial de estas relaciones, sino estudia por qué se dan estas relaciones. Entonces, profundiza, ¿verdad? Es una doctrina relativa del conocimiento humano que nos da un reflejo de la materia en constante desarrollo, y la materia somos nosotros, ¿verdad? Que estamos en constante desarrollo. Aquí traté de meterles ahí un pequeño dibujito, ¿verdad? Que es como la forma natural, ¿verdad? Que se dan la siembra, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Determina el pensamiento. Voy a tratar de hacer más grande la imagen. Dice, determina el pensamiento, ¿verdad? Hay una unidad y una lucha de contrarios, ¿verdad? Porque existe la semilla, ¿verdad? Pero está tratando de romper la semilla, ¿verdad? Esa es la lucha de los contrarios. Una negación, ¿verdad? Porque esta es en ese momento, es la semilla, pero va a florecer, ¿verdad? Entonces deja de ser semilla para ser flor. Y el cambio es cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Porque crece de forma y aparte reproduce, ¿verdad? Y existe entonces en ese momento una negación.
Esto de alguna forma lo que trata de decirnos la filosofía clásica alemana, ¿verdad? Porque crea una dialéctica, ¿verdad? O una doctrina o una teoría, ¿verdad? Sobre cómo el conocimiento humano, ¿verdad? Que en este caso sería el conocimiento humano, ¿verdad? Está en constante reflejo de su desarrollo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando, aquí ve, cómo va desarrollando. Y en medio de este constante desarrollo, algunas veces crea la negación de la negación, ¿verdad? Una contrapuesta totalmente a la otra, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? La filosofía clásica alemana, ¿verdad? Nos da no solamente una mirada profunda, ¿verdad? Sino también un reflejo de cómo la materia cambia constantemente en desarrollo, ¿verdad? Hegel enfocaba esto directamente a la historia universal, de historia universal, desde cómo la necesidad de las personas siempre es de seguir desarrollándose, ¿verdad? Y aunque se rigen a leyes naturales del desenvolvimiento social, ¿verdad? Como la correlación de la libertad y las necesidades de la vida social, ¿verdad? Pero como esta, ¿verdad? Es en constante pelea por su desarrollo, ¿verdad? Por botar lo viejo y optar lo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un esquema de estas premisas teórico-ideológicas, ¿verdad? Tenemos la filosofía alemana, ¿verdad? Con sus dos exponentes, que es Hegel y Feuerbach. La economía política clásica, que es Smith y David Ricardo. El socialismo utópico, que es Owen y State Simon, ¿verdad? Y Fourier, ¿verdad? Y tenemos estos, la parte de acá podríamos verlo como de la forma conceptual, ¿verdad? Lo que nos da el concepto o cómo se divide, ¿verdad? Para crear su teoría, ¿verdad? Sería de la filosofía alemana. Marx recoge la dialéctica, ¿verdad? Que es la mirada profunda, el materialismo, ¿verdad? Que es esa relación material, ¿verdad? De Smith y Ricardo recoge la teoría del valor del trabajo, lo que le da ese auge al materialismo histórico, porque entonces se entiende que las personas venden su fuerza de trabajo para recibir algo que les permita su vida diaria, la producción de bienes materiales y cumplir sus necesidades, ¿verdad? Y del socialismo utópico toma la forma de distribución de esa ganancia, ¿verdad? Todo esto con sus poderes combinados, esos 100 años, ¿verdad? Que se construyó en pensamiento, ¿verdad? Dan paso a que Marx venga y ponga de manifiesto el materialismo histórico. Y lo hace a través del materialismo dialéctico de la historia o bien materialismo histórico, la teoría económica y el socialismo científico, ¿verdad? Crea entonces de cada una, recoge lo mejor para darle un carácter económico-social a cada una de esas teorías, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la economía política inglesa, ¿verdad? Hablamos de que a ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, yo, licenciada. Una pregunta, las preguntas que usted nos pasó en la guía son del capítulo 1 y 2. Para responderlas, ¿todas las respuestas están en las guías o uno tiene que investigar por aparte? Todo está, las respuestas
están en su cabeza, porque algunas no son específicamente de la guía, sino que ustedes tienen que como poner su propia definición de, pero sí todo está en los capítulos 1 y 2. Ahí lo pueden encontrar. Sí, es que lo que pasa es que yo estaba buscando, bueno, ya encontré 3, pero me faltan otras 3, pero no encuentro en sí la definición, pero quería ver si podía buscar en otro medio, ya sea en Google o a Leila tengo que seguir buscando ahí en la guía. No, sí, mira, lo ideal es que lo encontres en el capítulo porque, digamos, es tu base para tu parcial. Pero esto es una teoría, o sea, esto es no solamente, a Marx no solamente lo puedes leer en el libro, ¿verdad? O a Hegel, no, sino tú puedes buscar en Google, descargar otros textos, inclusive los textos en el programa que ahí recomiende. No, este programa solo recomienda el texto del curso. ¿Y sabes por qué? Porque los temas son muy extensos, entonces no quieren como que ustedes se confundan, pero puedes buscar totalmente las definiciones en otro medio. Yo no tengo problema con eso. La cosa es de que todo tenga su idea principal, ¿verdad? Bueno, gracias. Perdón, alguien tiró agua por acá. Ok, continúo. Bueno, cuando hablamos de la economía política clásica inglesa, ¿verdad? Podemos definir a la economía política clásica inglesa como el desarrollo que se dio en Inglaterra, que era un país capitalista, todavía lo sigue siendo, pero en ese momento era el más desarrollado de finales del siglo XVIII. Y durante el siglo XIX. Hoy en día no, ya no es el más desarrollado. Claro que es un país capitalista. ¿Ustedes creen que en Guatemala vivimos el capitalismo, compañeros? No. No, ¿verdad? Yo también creo que no, ¿verdad? Cuando veo los avances de Noruega, de Alemania, de Luxemburgo, uno dice, bueno, ahí se vive el capitalismo, ¿verdad? La gente toda tiene un nivel de vida alta, la gente pobre es menos del 20%, 15%. Vemos que sus condiciones, pues sí son diferentes. Licenciada, ¿y cómo podríamos nosotros, o sea, como el pueblo, avanzar en todo ello? Porque, no sé, o sea, rebelarnos en contra del gobierno o las corrupciones para poder avanzar, porque, o sea, somos más, o sea, Guatemala somos bastantes personas, pero ¿qué cree usted conveniente para hacer? O sea, dejar de la ignorancia, porque yo me baso en que, o sea, al menos la juventud de ahora o nuestra generación, o sea, no es como menos dejada, o sea, incluso hay menos machismo, más libertad, más de todo ello, ¿verdad? Pero, pues va. Mira, es como cada momento histórico ha descubierto su propia fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, que hablamos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Tuvo un momento en el cual se rebelan ante la situación, lo que hablábamos también de la Revolución en Guatemala, ahorita que les decía el conflicto armado de las guerrillas, todo ha tenido cierta, o sea, cada momento histórico tiene, pero la verdad, la vía más fuerte en la cual tú te puedes revelar es a través del conocimiento. Yo creería que una de las cosas que más afecta a nuestro país es la ignorancia, definitivamente, ¿verdad? Cada 4 años, de alguna forma, tenemos oportunidad de cambiar, no la vida, porque pues no es así, ¿verdad? Son solo 4 años de poder, pero sí de cambiar por lo menos, de cambiar de manos el poder, ¿verdad? Y tener otras condiciones de vida. Pero ¿qué hacemos? El que tiene mejor sonidito, o sea,
a veces no estudiamos a quién ha tenido un mejor plan de trabajo, a quién realmente ha tenido un trabajo que respalde el que esté ahí, porque ahí realmente no debería influir la popularidad, sino la capacidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando tengo un jefe, aprecio y valoro mucho los jefes que me enseñan. Por ejemplo, mi jefa actual es súper pila, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo admiro y valoro de ellas. Y yo no quisiera de jefa a alguien que solo porque venga y ande ahí, no sé, exhibiéndose y siendo como más popular, ¿verdad? Prefiero a alguien que tenga capacidades, pues lo mismo deberíamos de querer para el país, ¿verdad? Decir que rebelarse es como bien complicado porque las condiciones son distintas. Lo que sí se puede hacer y siempre debe hacer, buscarse en la organización, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos interés, siempre lo ideal es organizarnos, ¿verdad? Tener un espíritu de partido, ¿verdad? Que es parte del curso, ¿verdad? Entender que pertenecemos a una clase y que debemos de estar conforme a los intereses de ella, ¿verdad? Quien lleve de mejor forma los intereses de nuestra clase. Creo que esa sería. La fórmula no la sé, sino que ya lo hubiera aplicado. Seguro que sí, ¿verdad? Entonces, vemos cómo eso se da en un cierto momento de la historia, ¿verdad? Y sus máximos exponentes son Adam Smith y David Ricardo, quienes sentaron sus investigaciones en el régimen económico fundamentando la teoría del valor, ¿verdad? Esta teoría de valor, ¿verdad? Habla del valor y del que tiene el trabajo, ¿verdad? El que le damos a las cosas a través del trabajo, ¿verdad? El fundamento preciso y de desarrollo de la historia de la teoría del valor, que lo pone en manifiesto Marx, ¿verdad? Cuando dice que marca que toda mercancía se determina su valor a través del trabajo socialmente necesario invertido para crear un producto. Esa es la teoría del valor, ¿verdad? Que si quieren se lo repito ahora que ya me lo estructuré mejor. Que dice que el valor de toda mercancía lo determina, ¿verdad? El trabajo socialmente necesario o invertido para poder producir un producto. Eso es lo que dice Marx de la teoría del valor, ¿verdad? Lo que surge a través, después de que para la economía política clásica, ¿verdad? Adam Smith y David Ricardo, sus investigaciones de la teoría del valor era esa correlación también entre lo común y lo singular, ¿verdad? Entonces viene Marx y lo recoge y dice, sí, tiene razón. Entonces, para él la teoría del valor, ¿verdad? Es eso el trabajo que es socialmente necesario para poder producir un producto, ¿verdad? Y la economía clásica dice que la teoría económico-político inglesa de Adam Smith y David Ricardo dice que el trabajo es elemento decisivo en la creación del valor de una mercancía, ¿verdad? Si no hay trabajo, no se puede dar valor a una mercancía, porque, por ejemplo, el diamante, que sabemos que es carísimo, ¿verdad? Pero el diamante es una roca así, no es tan llamativa, pero hay que pulir, hay que hacer esto, hay que cortar, pero si no existe este trabajo, nadie va a pagar por una piedra, ¿verdad? O sea, para darles un pequeño ejemplo, ¿verdad? Algo como pierde su valor cuando no tiene trabajo socialmente necesario para crear la mercancía, que en este caso la mercancía sería el producto terminado, como los aretes, como los anillos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esta economía clásica entonces rechaza que las leyes de la economía capitalista son leyes naturales y eternas. ¿Por qué? Porque dice no. La sociedad es un ser vivo, cambiante.
no es para siempre. Lo que estamos viviendo hoy no es para siempre porque la gente se subleva. La gente se cansa de sus condiciones inmediatas materiales y muta a otro tipo de relaciones, ¿verdad? Y Marx propone entonces dos corrientes. El sistema capitalista es un producto de la historia. Sí, ¿por qué? Porque en la historia siempre ha habido en estas relaciones de poder económicas, pero ya es insostenible el venir y continuar las mismas relaciones de poder económicas. Y aquí necesito, ¿cómo se llama el compañero que acaba de dar su punto de vista de cómo poder cambiar la situación? ¿Cuál es tu nombre? Ay, no te apunté, lo siento. ¿Soy yo? No. O no Sí, sé. Nicolás. Ay, quizá. Va. ¿Sabes por qué es parte de este momento y por qué dice de que el sistema social es producto de la misma historia? ¿Por qué? Porque las personas llegan y comienzan a cuestionarse la situación como lo hizo Nicolás. Puchica, pues si nosotros somos más, ¿por qué soportamos que otras personas nos manden, nos golpeen y rijan nuestra vida? ¿Verdad? Entonces se crea el capitalismo porque se entiende que las personas ya no van a permitir ser tratadas de la misma forma. Entonces vienen y crean otras condiciones materiales para continuar el mismo estado económico, ¿verdad? Y crea así el capitalismo, el cual tiene esa misma relación de poder, pero con otras condiciones inmediatas diferentes, ¿verdad? Y es producto de la historia porque ha venido y también, o sea, recoge lo anterior, pero ya no puede ser igual porque las personas ya tienen herramientas filosóficas que las haga cuestionarse. Lo que hizo ahí Nicolás fue un razonamiento filosófico. Él se cuestiona por qué yo tengo que, o sea, por qué si somos más nosotros, por qué hay más ricos que pobres, ¿verdad? O sea, por qué no podemos ser iguales, por qué hay tanta corrupción e ineficiencia. O sea, eso es un razonamiento filosófico porque está criticando su sistema en el cual está viviendo, ¿verdad? Entonces, pero me voy a cerrar la asistencia porque entre menos documentos tenga abiertos, mejor. Y luego dice, Marx también propone que la base del sistema capitalista es la propiedad privada y su origen es la alienación del trabajo. La propiedad privada es entonces, también le da este carácter, ¿verdad? De la economía clásica, porque se entiende que las personas tienen propiedad privada y eso es lo que permite que algunos tengan y otros no, ¿verdad? Eso es como parte de la propiedad privada, es eso, ¿verdad? Que es esa desigualdad a veces en la repartición de la riqueza. Y su origen es la alineación al trabajo porque las personas hacen todo por obtener esa propiedad privada, ¿verdad? Y se asalarean con tal de poder obtener el dinero para poder tener esa propiedad privada. Y existe este sistema de competencia, ¿verdad? Yo quiero ganar más porque quiero gastar más, porque y ese nos da ese cierto confort, ¿verdad? Entonces el sistema capitalista siempre se reinventa, por eso es que ha sido el más largo hasta ahora. También porque es como cada vez que puede estar en declive, ¿va? Porque se dan cuenta que es insostenible esa desigualdad económica, ¡puf! Se reinventa y ya crea otras garantías, pero no cambia el orden social. Eso es el capitalismo. Crea otras garantías, pero no cambia el orden social. No permite que los que están abajo lleguen arriba y viceversa, ¿verdad? No lo permite. Bueno, luego dice, estos economistas ingleses representaban los tres intereses de la fracción burguesa industrial y proporcionaron la anatomía económica de las clases sociales.
¿verdad? Aunque consideraban que sus bases de existencia de las tres grandes clases de la sociedad burguesa, ¿verdad? Existen estas, no, ahí sí se me fue las esferas. No, eso no lo vayan a confundir, por favor, que le copié la anterior. Y existen entonces esos intereses, que son los intereses proletarios agrarios, los intereses de la burguesía y los intereses del proletariado. ¿Y por qué son diferentes? Cada uno en su concepción, ¿verdad? Porque los intereses son a través de clases, ¿verdad? Cada clase tiene diferente interés, ¿verdad? Los proletarios agrarios son todos aquellos que trabajan en el campo, ¿verdad? La burguesía es aquellos que tienen los medios de producción. Entonces, sus intereses son muy distintos al del proletariado agrario y al del proletario. Entonces, esa fracción, ¿verdad?, industrial es la que hace que se crean estas revoluciones, porque las clases se dan cuenta de su fuerza, de su poder, se podría decir, y lo que hacen es venir y partir, ¿verdad?, esas diferencias, ¿verdad? Y se crean los diferentes intereses y cada uno a su vez, en este caso el proletariado, el surgimiento de la clase obrera, es lo que viene a dar ese carácter de clase social a cada una, y él dice, yo no soy igual a esto. O sea, anteriormente era como se tenía solo arriba o abajo, y aquí se entiende que existen proletarios agrarios, proletariado o clase obrera y la burguesía, y cada uno tiene diferente enfoque o diferente, diferente interés, ¿verdad? Sobre todo eso, diferente interés, ¿verdad? ¿Sí? No. Por favor, el micrófono. Ay, espérenme, voy a ver quién es. Que me salgo del... Es Mildred. Mildred, porfa. Ay, disculpe. Ay, no tenga, es que lo que pasa es que no logro ver porque como estoy en otras pantallas, entonces... Estamos escuchando el chisme de tu casa. Ay, todo el chisme. Ay, disculpe, de verdad no me había dado cuenta. No tengas pena. Aquí estamos en un espacio de confianza. Todos nos enteramos de todos. Bueno, el socialismo francés entonces dice que sus máximos representantes son Robert Owen, Henry Saint-Simon y Charles Fourier, y Etienne Cabet. Este pensamiento surgió cuando el régimen feudal fue derrocado, o sea, cambia, ¿verdad?, por las revoluciones burguesas, que es la inglesa y la francesa, y que vio la luz de la libre sociedad capitalista, poniéndose enseguida de manifiesto que esta libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación de los trabajadores, ¿verdad? Porque dice, sí, está bien, se derroca el sistema feudal, pero lo que les digo, ¿verdad? La posición no ha cambiado, ¿verdad? Seguimos, en la clase anterior había puesto yo creo que fue la primera clase, un dibujito, ¿verdad? Donde ponía el amo, el obrero, ¿verdad? Entonces seguimos en esa relación. Cambió el nombre, ¿verdad? Cambió la moneda de intercambio, es el dinero, pero no ha cambiado la opresión o explotación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pagaran lo que en realidad valemos o generamos en nuestros trabajos, máxime si trabajan en la industria, por ejemplo, no tendrían un sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque las ganancias deberían de ser repartidas
proporcionalmente entre todos y todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces este socialismo francés se pone a estudiar eso, ¿verdad? Que es ese surgimiento cuando se dice, no, entonces sí, dejamos la monarquía, pero el capitalismo no nos convence. Entonces se crea esa teoría del socialismo francés. Y como un reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, comenzaron inmediatamente a surgir diversas doctrinas socialistas, ¿verdad? Que vienen a darle, ahora sí, vida a eso, ¿verdad? Al inicio, pues, de la ruptura de estos bloques de 1948, con la posición de Rusia en el Plan Marshall, ¿verdad? Y en el cual se propone que Estados Unidos para la reconstrucción de Europa tuvo su máxima atención en 1948-1953. Ese es el cuándo, ¿verdad? Tenemos que entender que para que algo, una teoría, una ciencia surja, se da sí o solo sí en un momento histórico. Tienen que haber un montón de factores que den la salida o den la premisa para eso. ¿Qué dice? El qué es que en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, aquí traté de hacerles ahí un medio resumen. El periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial comenzó en la Guerra Fría, en el cual ambas potencias como Estados Unidos, ¿verdad? Y la URSS, que era en ese momento Rusia, por el lado comunista, o sea, Estados Unidos capitalista y la URSS como el lado comunista. Jugaron a ver quién era el más fuerte y ambos intentaron ganar terreno para influir sobre la mayor parte del mundo, ¿verdad? El capitalismo fue el que definitivamente abarcó mayores adeptos, ¿verdad? Es que aunque no lo vivamos de una forma pura, pero es ese deseo, ¿verdad? Y así se crearon dos grandes bloques y fuerte división entre ellos, tanto que hoy sigue siendo vigente, ¿verdad? Creo que esta semana anunciaron de que pues varios presidentes, creo que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Nosotros aquí tratando de estudiar el materialismo histórico y allá están pensando en matarse, ¿verdad? Porque lo de Ucrania se está volviendo cada vez más fuerte. Muchos países europeos están destinando todos sus fondos a esta guerra, ¿verdad? Han puesto en todos sus esfuerzos a la guerra. Y también se ha vivido, se ha visto, ¿verdad? Que ahorita ya la OTAN, ¿verdad? Ha decidido mandar también armamento a Ucrania. Cuando Putin ya había dicho que si pasaba que Estados Unidos le diera otra vez directamente el armamento, él iba a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque iban a entrar otros actores, ya pues China ya mostró su postura, ¿verdad? Entonces, perdón, Miriam está poniendo que alguien le puede compartir los documentos de la clase o el chat para la clase. Compañera, tenemos un Classroom y tenemos un WhatsApp, que sí es importante que se... Perdón. Solo voy a buscar el link. Tienen todos que meterse a este link porque ya es la otra semana y ustedes no sé si ya tienen, me imagino, todos el calendario, ¿verdad? La otra semana empezamos directamente con copiar el enlace. La otra semana entramos directamente a parcial, el primer parcial, entonces es súper necesario que por favor se puedan meter a ese WhatsApp y que también se inscriban al curso de Google Meet. Espérenme, una vez se los voy a dejar porque
No, el curso de Google Meet, dice, el curso de Classroom. Por favor, tienen que meterse al curso de Classroom porque ya está cargada la primera tarea, compañera, la guía. Entonces, no habías ingresado, ¿verdad? Seguramente porque ya la vez pasada también hicimos recordatorio de eso, Miriam. Ahí te estoy compartiendo entonces el link y el código de la clase. Si fueras tan amable, solo confírmame que sí te llegó, por favor, Miriam. Licenciada, ¿Ah? ahorita que regresando al tema de las guerras, ¿usted qué opina al respecto sobre que Yamatei haya ido a meterse a Ucrania, al país? O sea, nosotros no tenemos nada que ver, va. Y Yamatei, no sé, tal vez pensando en que iba a quedar bien con el pueblo o algo así, no sé. Porque nos están endeudando y los más afectados, y vamos a ser nosotros, pues, y la gente de escasos recursos, los tercermundistas. Ok. Yo estoy en total desacuerdo de eso. Considero que somos un país demasiado pequeño que puede desaparecer demasiado fácil. Y considero que no tenemos vela en este entierro. En la repartición de bienes nosotros no somos nada. No sé qué fue hacer Yamatei a Ucrania hasta darle la mano al presidente a ver cómo tenía su seguridad, o sea, ¿a quién va? Pero es que para mí, perdón la palabra, pero fue algo estúpido porque, o sea, no tenemos nada que aportarle al país, o sea, tal vez el país está mucho mejor que nosotros y pues más. no, y no es vela de nuestro entierro, pues, o sea, realmente nosotros, como tengo en la escala de esos países no somos nada, ¿verdad? Tenemos relaciones económicas con China que podemos perder, ¿verdad? Y también con Rusia nos puede afectar totalmente. Considero que hay países más inteligentes que se han quedado al margen. Considero que aquí lo que pasa es que Estados Unidos, de Guatemala, y no es Yamatei, sino históricamente los países, los presidentes son muy servilistas a Estados Unidos, ¿verdad? Y pues hemos visto que eso ha afectado bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el anterior presidente puso una embajada en Taiwán. Ya los chinos habían dicho de que no va, que eso es parte de ellos y que como saben, que no iban a olvidar a nadie que estuviera en contra de ellos y que no pensara lo mismo que ellos, ¿verdad? Pero como está bien una potencia mundial que se imponga, ¿verdad? Pero siempre es como un país tan minúsculo que solamente se anda diciendo de enemigos grandes. Pero sí es una cuestión de varios presidente se les ha vuelto costumbre. Muy bien, Miriam. Por favor, compañeros, ahí les dejé el link del WhatsApp, les dejé el link del Classroom y les dejé el código. No se les vaya a pasar meterse, porque si no, la otra semana hasta ahí llegaron. Porque Pásenos copia mejor, licenciada. les voy a pasar mi material, se los prometo. Se los voy a pasar hoy todo en la tarde-noche. ¿Sí, William? Licenciada, disculpe una pregunta. ¿El día del parcial solo hacemos el examen y ya, o vamos a seguir recibiendo clases? Muy buena pregunta. Fíjate que le voy a preguntar a la licenciada Ana Luisa, porque en mis tiempos, pero nosotros estamos, cuando eran parciales, solo parciales, pero ahorita preguntamos. Ok, licenciada, muchas gracias. Denos el día, licenciada. Ay, por mí sí, porque no es el día, compañeros, hay que estudiar para los cursos que les toca la televisión. Ay, sí es cierto. Sí, no es día, sino entre semana, yo no sé ustedes, pero a mí entre semana se me va. Entonces es el fin de semana que uno tiene que aprovechar, ¿verdad? Sí.
Licenciada, siento que no sé si, yo creo que solo van a ser los parciales, porque incluso las fechas que ponen, por ejemplo, o los días que nos va a tocar los parciales, si es en la mañana, incluso no coincide con los cursos que nos toca, por ejemplo, del día. Sí, ¿verdad? Sí, seguramente sí, porque la idea es que uno pueda tener el otro tiempo para estudiar para los otros parciales y que no estés dividiendo tu atención entre tengo que estudiar y estoy en clases, ¿verdad? Sino que puedas enfocar tu atención. Siempre ha sido así, imagino que ahora también va a ser así. ¿Quién es Joel, verdad? Sí, licenciada. Ahí hasta le reconozco la voz a ustedes. Ah, pero a mí no va. Está bueno, está bueno, está bueno. Lo siento, Nicolás, tienes que esforzarte más. Ah, seguro. ¡Auch! Eso me dolió, licenciada. Participar Ay, más no. para que los vea. Lo bueno es que estamos grabando la clase. Cabal. Tengo Lo voy a que... denunciar por maltrato. No. Para que se me quede la voz, sí, porque si no participan mucho en la clase, no se va a quedar. Yo sigo a cada rato hablo. Ah, creo. no, pero me vas a acusar por maltrato, entonces. Ya bloqueé esa voz. Pues sí. Bueno, entonces también existe un por qué, ¿verdad? No solamente un qué, sino un por qué. El por qué fueron esas diferencias fundamentales entre el socialismo y el capitalismo que abarcaban todos esos ámbitos ideológico, político, económico y social, ¿verdad? Porque recoge toda esa superestructura, ¿verdad? Ideológica. Y son los sistemas que no tienen ningún punto de identificación y lo promueve el capitalismo, y el otro tenía como base el régimen socialista. Y luego dice, ¿quién? Los Estados Unidos de América se convirtió en el aliado económico, ¿verdad? Técnico y militar de los países de la Europa occidental, con un gobierno identificado en el capitalismo y cuyas economías estaban destrozadas. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, ¿verdad? Que son Alemania, Holanda, que son países que sí lograron identificarse en el capitalismo, ¿verdad? Luxemburgo, Italia, Grecia, Turquía, que son países que tienen un pequeño porcentaje de pobreza, ¿verdad? Estos son los países que se convierten en aliados económicos y militares para poder sobresalir y ser potencias mundiales. Y por otra parte está la Unión Soviética, que contaba con el apoyo de países aliados, pero de Europa Oriental, ¿verdad? Y de grupos socialistas que habían alcanzado una mayor presencia en el gobierno y en la vida de la sociedad socialista, ¿verdad? Son pequeños grupos en el mundo que apoyaban la Unión Soviética, ¿verdad? Pero no era tan fuerte como Estados Unidos. La Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, se dan cuenta que Alemania estaba dividida entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, ¿verdad? Que son los cuales estaban en ese momento histórico, porque ahora es... Dice la licenciada Ana Luisa que únicamente entran al horario asignado. Lo que les decía, sí, eso es así, porque la idea es que ustedes puedan estar de lleno, ¿verdad? A poner su atención en el curso, ¿verdad? Entonces, este pequeño como diagrama que les hice acá, lo que presenta es eso, ¿verdad? Que todos son diferentes factores los cuales interactúan entre sí para dar esa premisa o esa base, ¿verdad? Que que se da en el materialismo histórico, ¿verdad? Ahora bien, ya fuera de esto, cuéntenme ustedes
si tienen alguna duda, si quieren que reforcemos algún concepto, si tienen alguna duda específica de una guía. Creo que este sería como el espacio. Tenemos todavía 45 minutos, lo cual me parece muy bien para poder darle prioridad a recapitular el curso. Ahorita, Nicolás, solo voy a terminar de mis instrucciones. La otra cosa es de que yo les voy a subir hoy la presentación como ya les indiqué, y si a partir de ahí les surgen dudas, me las pueden ir poniendo, yo a medida que vaya les voy respondiendo, pero por favor háblenme en el grupo del WhatsApp de eso, para yo poder tener como un control más fuerte de sus preguntas y que no se me pase ninguna, ¿verdad? Esa es la intención. ¿Sí, Nicolás? Solo quería saber qué países eran los que unían o conformaban la Unión Soviética. Es Rusia, pero en ese momento eran otro tipo de estados. Ahora los que vimos ahí eran los que apoyaban ese pensar. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien, cómo les ha ido directamente en el responder las guías? ¿Cómo van? Pues a mí se me hizo muy fácil porque yo ya había leído un poco el material y ya sabía más o menos dónde ubicar las respuestas. Ahora solo me falta la guía número 2, que esa, para ser sincero, la llevo a la mitad de la lectura y no la he empezado a contestar. Y te das cuenta que la mayoría de cosas están en el libro. Y sí, y están como que de la mano porque uno va haciendo la lectura y va una respuesta tras otra, no se desgastan, están buscando. ¿Verdad? Muy bien. Y sí creo que es como tú dices, no se desgasta porque al final la guía es eso, ¿verdad? Es una guía de lectura, ¿verdad? Que lo que hace es de que tú vayas leyendo de forma sistemática para poder ir también resolviendo esas dudas que les vayan pudiendo surgir, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Ya estamos para el examen, de verdad. Yo traté de irme, Corina, y les dije que me dieran ejemplos ni nada, porque dije, si no, creo que como tuvimos tanto tiempo al inicio, dije, no, si no vamos a terminar la clase. Y ahora nos queda tiempo. No, vamos a ver. Pensemos, cuando hablamos directamente, dice la guía, ¿verdad? Hay una parte que entendemos como materialismo histórico. Por favor. ¿Sí, Raúl? Lo que yo logré comprender el materialismo histórico es que lo que comprende es cómo la forma ha evolucionado las acciones de las personas y han afectado a la historia para así evolucionar como personas. Sí, perfecto. Exactamente. ¿Alguien más? Sí, Sander. Me gusta saber sus puntos de vista porque si no es lo que no coincidimos, pues poderlo hablar, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, ¿será que yo entendí bien? Este es un momento, chicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. El materialismo histórico es una ciencia teórica. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Es una ciencia teórica que estudia el pensamiento humano en la sociedad. Por eso estaba leyendo en el libro que no se consideraba como ciencia porque era algo que estudiaba el pensamiento del ser humano. Sí, eso es como dividido, ¿verdad? Sí hay gente que sí lo asegura como ciencia. Exacto. Uh-huh. Y también tenemos que entender que tiene un propio objeto de estudio, ¿verdad? Que son esas leyes generales del funcionamiento, como decía Raúl, ¿verdad? O sea, yo en mis palabras, él en las suyas, ¿verdad? Y en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Son las leyes más generales del funcionamiento y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las leyes más generales es esas
fenómenos o hechos que se han repetido, por eso son leyes generales, ¿verdad? El funcionamiento, de cómo funciona la sociedad y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, de cómo ella se funciona para desarrollarse, ¿verdad? Ha adquirido una independencia relativa de la teoría sociológica totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una base histórica, no es que no sea así, sino que tiene una base histórica científica del progreso social, ¿verdad? El materialismo histórico es esa parte que se separa totalmente de la filosofía marxista y leninista para darle vida, ¿verdad? A la ciencia, ¿verdad? Que el estudio de la sociedad humana. No a la ciencia, al estudio de la sociedad humana y analiza desde el punto de vista las leyes más generales del desarrollo. Si ustedes me ponen algo tan simple como que estudia la sociedad humana en su totalidad y analiza el punto de vista de las leyes más generales del mundo, lo tienen bien. Si ustedes lo adornan más porque lo entendieron mejor, mucho que mejor, ¿verdad? Pero tienen que tener la idea principal, y la idea principal es que es el estudio de la sociedad humana en su totalidad, ¿verdad? Y que tiene un punto de vista en las leyes más generales del mundo. ¿Sí, Leslie? Yo tengo una duda. Sí, solo que voy a esperar ahorita Sonia. Los que van levantando la mano, porque como tengo varios levantando la mano. Perdón. Sí, licenciada, yo comprendí como materialismo histórico que es el análisis de cómo se ha ganado la vida los seres humanos y relacionándose para tener mejor calidad de vida, ¿o me equivoco? Sí, esa es como la forma en la que tú lo entendiste, sí está bien. Yo a eso que le agregaría es únicamente, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, que sería que es ese estudio de cómo las relaciones de las personas se han ganado la vida, ¿verdad? En la sociedad humana. Solo que tal vez podría las relaciones totales, porque sí hay ciertas palabras que son claves, ¿verdad? Las relaciones totales se podría decir de las leyes más generales del desarrollo, que es lo que tú decías, de cómo para poder cambiar su realidad inmediata, que son esas leyes generales del desarrollo, ¿verdad? Lo que me dijiste es válido, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero yo te podría ampliar, ¿verdad? Que el materialismo histórico es ese estudio de la sociedad humana, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? Y cómo se dan estas relaciones generales para poderse desarrollar, ¿verdad? Ahí sí lo terminaría. Sí, Emerson. Licenciada, yo lo que entendí, y bueno, es mi punto de vista, es que es una actividad económica, de cómo las personas van ganando a través del trabajo que realizan. Además, estudia la evolución, la estructura, la fuerza productiva, los modos y las relaciones de producción. Por eso las relaciones en su totalidad. Es lo que todo lo que estás diciendo, solo les estoy como tratando de sintetizar lo que dice, ¿verdad? Que son esas relaciones totales para transformar el ser humano o transformar o desarrollar su sociedad, ¿verdad? Ese sería el materialismo histórico. Licenciada, perdón, relaciones totales, ¿de qué índole estamos hablando? Por ejemplo, nos relacionamos en el trabajo, pero usted dice relaciones totales. ¿Algún otro ejemplo para ampliar esto o...? Todas nuestras relaciones, dice Marx, que son económicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nosotros estamos en un espacio de estudio, pero nuestras relaciones también son económicas porque son a partir de una producción en este momento de conocimiento, ¿verdad? Entonces, todas nuestras relaciones en su totalidad, porque todas nuestras relaciones tienen carácter económico, por eso todas las relaciones humanas, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en la casa, con la pareja, estudia todas esas relaciones, ¿verdad? Todas en su totalidad, ¿verdad? Para poder darle vista a las leyes más generales del mundo, cómo estas relaciones interactúan para que algunas cosas se repitan y puedan crear esta lucha de clases, que es la que desarrolla y cambia nuestra realidad. Está bien, licenciada, gracias. Para servirte. Bueno.
También vemos en la misma guía, ¿verdad? Que dice cuál es el objeto de estudio del materialismo histórico. ¿Quién me puede decir cuál es el objeto de estudio del materialismo histórico? Sí, Raúl. Discúlpeme, solo estoy buscando dónde... La sociedad en su totalidad, licenciada. Son las leyes universales. ¿Lo puedo decir yo? Sí, todos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Para mí el objeto de estudio del materialismo histórico son las leyes universales y las fuerzas motrices de su funcionamiento y desarrollo, la vida social en su integridad, el nexo interno y las contradicciones de todos los aspectos y relaciones. Estudia ante todo las leyes generales. Exacto, eso es lo que dice justamente el libro, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden resumir en que son las leyes universales y las fuerzas motrices de su funcionamiento y desarrollo como la vida social en su integridad. Si quieren lo apuntan. El objeto de estudio del materialismo histórico son las leyes universales, las fuerzas motrices de su funcionamiento, ¿verdad? Y el desarrollo de esa vida social en su totalidad o en su integridad, como ustedes quieran utilizar la palabra. ¿Sí, Sander? No hay carita triste. Bueno. Entregó el trabajo y yo había puesto lo que puse porque entendí. Sí, pero, a ver, tú ya lo entregaste. ¿Cuándo lo entregaste? Ya te lo califiqué, ¿va? No, porque, pues sí. bien, ¿cómo no? Ayer califiqué lo que habían entregado. De socios y terminé, que fue un par de personas. ¿Qué pusiste tú? La sociedad en su totalidad. Okay. Sí, exacto. Pero está bien, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que hay como diferentes formas de verlo, ¿verdad? Pero son esas leyes universales, es la sociedad. Tal vez lo que pasa es que pusiste la mitad de la respuesta, ¿verdad? Pero tener la idea de lo que es, ¿verdad? Pero son esas leyes universales y sus fuerzas motrices en el desarrollo de la vida en su integridad, que es lo mismo que decir totalidad. El materialismo histórico, entonces, no solo son los distintos aspectos de la vida, sino son todas las leyes universales, compañeros, y las fuerzas motrices para su funcionamiento, como la fuerza de mano de obra, todas esas fuerzas motrices, en el desarrollo de la vida social y su integridad. ¿Sí, Joel? Solo una consulta. ¿En dónde entra lo que vimos que era lo de la fuerza de trabajo? La materia prima, ¿se recuerda que vimos, hasta pusimos ejemplos de eso? Esa es en la primera unidad. En la que vimos al inicio, ¿verdad? Y todo eso es lo que nos hace entender, o debería de habernos hecho entender, cómo es que se producen esas relaciones de producción, porque tú no puedes pensar en hablar de relaciones de producción si no has entendido la materia prima, la fuerza de mano de obra, cómo interactúa, porque para hablar de materialismo histórico, lo que pasa es que el curso es bien corto, compañero, pero para hablar de materialismo histórico tú tienes que manejar ciertos conceptos, y no vas a entender, porque todo te habla de fuerzas. Ahorita hablé de la teoría del valor, pero si yo no les hubiera hablado ni siquiera de la fuerza de trabajo, ¿cómo les explico la teoría del valor? Ahorita ya no se las expliqué porque ustedes ya tienen un preámbulo que ya saben que el trabajo es el que genera valor. Ahí yo les di la teoría del valor. No sé si me explico. Sí, licenciado. Sí, la idea es de que ustedes tengan de forma general y no solamente sean un copy-paste del libro, ¿verdad? Sino que ustedes tengan los conceptos más generales del materialismo histórico para poder entender lo que están diciendo. Si no, solo van a copiar y pegar del libro. Y créanme que el libro es un gran esfuerzo por recopilar los temas, pero
yo cada vez que hago mi diapositiva me quiebro la cabeza porque es como meter tanto con tanto concepto y hay muchas cosas que en el mismo libro yo, porque al final yo no lo tenía tampoco tan fresco este curso, ¿verdad? Tuve que volver a leer otros libros para poder venir y aportarles, ¿verdad? Porque es un curso muy extenso, es un curso muy bonito, pero sí debemos de hacer un poquito más de solo ver el libro, porque si no quedamos como en la nube. Tenemos como muy poca información, ¿verdad? O sea, de todo lo que concibe este materialismo histórico, pero al final nosotros solo lo vemos de una forma como muy superficial para entender nuestras relaciones sociales y económicas, pero sí es necesario que manejemos conceptos. Entonces, es súper importante y todo lo que la primera clase es lo que le da vida al materialismo histórico. Entonces tú tienes que hacer esa relación, ¿verdad? Que todos esos fueron los conceptos o las categorías para poder entender lo que es el materialismo histórico. Si no, no sé cómo explicarles el materialismo histórico porque es la forma que ustedes deben entenderlo con la realidad, ¿verdad? De entender su propia lucha de clases. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí, Wagner? La pregunta, o sea, la duda que tenía que le comenté hace rato fue que como, espero no confundirlos a todos también, estaba leyendo que decía que uno de los que investigaba el materialismo histórico era Karl Marx y Federico Engels, pero después cuando estaba en bachiller, en el curso de sociología, lo mencionaban también a él como uno de los fundadores de la sociología. Entonces, mi pregunta, o sea, mi confusión es que si antes de estudiar materialismo histórico, él se encargó de eso o fue después que lo fundó la sociología. No, él no es el fundador de la sociología, sino es Comte. El materialismo histórico le da carácter científico a la sociología. Esa es la relación. Pero no es el fundador de la sociología. Pero sí, porque sí lo menciona, perdón, por que supuesto, lo mencionaba en el libro, que no, el materialismo histórico no se mezcla ni con la historia ni con la sociología. No, porque es lo que es como, mira, pues, lo que es la sociología y la filosofía es como son esos primeros pasitos, ¿verdad? Que da el ser humano por comprender su realidad. Entonces viene el materialismo histórico y le da ese carácter material, económico y político. Pero es por eso es que es parte importante de la sociología, porque a partir de ahí crecen otros enfoques de la sociología y ya esta se fortalece a la ciencia social que hoy conocemos, ¿verdad? Gracias a este materialismo histórico. Pero el padre de la sociología es Comte, no es Marx. Marx es el fundador del materialismo histórico. Y no exactamente, sino es Hegel. Engels y Marx empiezan esta teoría del materialismo histórico, es en la muerte de Hegel que Marx se queda terminando la obra y no la logra terminar. Espero haber como le digo, sí, lo que le digo es que en el curso ese de sociología, pues eso me enseñaron, ¿verdad? Yo tenía esa idea de administración de empresas en grado diversificado, entonces ahí fue donde aprendí eso. Incluso hay una pirámide, si no estoy mal, sobre que le dicen la pirámide marxista, entonces por eso yo crecí con esa idea. Pero sí es cierto, o sea, no es el fundador, pero sí es parte importante porque le da ese carácter de ciencia a la sociología. O sea, tú estás correcto, solo que no es el fundador. Solo esa parte no. Pero sí, ya, bueno. Exacto. Sí, Leslie. Lick,
una pregunta dice, ¿cuándo surgió el materialismo histórico y quiénes lo crearon? Entonces yo había puesto que ¿Qué había sido pregunta creado es? es la número 8. Ah, ok. Y por lo que leí solo decía que el nivel más desarrollado de la cultura espiritual fue creado por los grandes pensadores en los campos de la ¿Filosofía? filosofía económica y sociología. Pero solo había puesto eso como respuesta de quienes habían creado el materialismo histórico. Sí, la pregunta es muy amplia, la respuesta también. El materialismo dice, ¿cuándo surge el materialismo histórico? Ese surge más o menos entre el siglo XVII y el siglo XIX, ¿verdad? Ahí, en ese momento histórico, porque en ese momento es donde la filosofía y la sociología cobran esa importancia. Y son estos grandes pensadores, como tú decías, de la filosofía, de la economía, de la política y de la sociología, los que le dan ese tinte al materialismo histórico. El materialismo histórico lo crean Marx y Engels. Eso sí creo que ahí faltaría sobre eso. Lo crean Marx y Engels, pero surge, ¿verdad?, de estos grandes pensadores. Esa es la respuesta. Extrae entre el siglo XVII y XIX, surge a partir de los grandes pensadores filosóficos, economistas, políticos y sociológicos, y lo crean Marx y Engels. Sí, Miriam. Leslie, espero que haya respondido a tu pregunta. Si algo no lo respondí como ustedes desean, me pueden decir de nuevo, por favor. Sí, gracias. Miriam. Sí, licenciada, disculpe una pregunta. Fíjese que usted subió el link de WhatsApp al chat de la clase, pero yo solo pude entrar, claro, debido a mi conexión a internet que se me está yendo a cada rato. No sé si lo podría compartir. Disculpe la molestia. Ay, perdón, no te escuché, que si lo podrías compartir, que se lo podría compartir, ¿qué? El link del chat de WhatsApp, de nuevo, es que fíjese que por la señal de internet no me lo dejó cargar y me volvió a sacar de la clase. Disculpe, licenciada. Gracias. Con mucho gusto. Yo no tuve luz toda la mañana, ustedes pueden creer. Terrible. Ya lo envié. ¿Me confirmas? ¿Sí, Leslie? No, ya bajó la mano. ¿Alguna otra duda directamente de las guías, compañeros? Por favor. ¿Cómo han sentido el curso? ¿Si han estado relacionando el libro con las clases? ¿Si han estado entendiendo lo conceptual, lo teórico, con la realidad? ¿Cómo han sentido el curso? Cuéntenme, ¿no? Yo, Lick, siento en lo personal que de cada curso se relaciona con cada uno, porque hay puntos o temas que se relacionan, digamos, de fundamentos con socioeconomía y así. Así es, de hecho, los 4 cursos, por eso... son derivaciones. Sí, son totalmente relacionados, están bien pensados para que se lleven juntos. Lo ideal es eso, a veces uno por cuestiones de la vida hace el mix de que toma uno del primero, uno del tercero, a veces hay algunos que están todavía, mi consejo, compañeros, es que no vayan a saltar al área profesional si no han limpiado el área común. Eso es súper importante, hacer las cosas, porque el área profesional, si no la puedes llevar unos cursos aquí, otros, si no, no vas cachándola. O sea, todos los cursos son súper relacionados, tanto fundamentos, bueno, técnicas no, porque técnicas es herramientas, ¿va? Para poder entender la dinámica universitaria. Ese es cursazo ustedes, porque es bien importante para agarrar técnicas de estudio, ¿verdad? Pero todos los cursos son relacionados totalmente. Sí les voy a pasar la asistencia, de hecho, si me dan un segundito, ahorita se las paso, porque tienen que hacerme un resumen del curso, de la clase de hoy, no del curso total, de la clase de hoy. Y todavía si tienen algunas dudas, compañeros, por favor, sigan en el espacio. Yo les estoy brindando este espacio realmente para que ustedes se puedan apoyar
en no quedarse solos con dudas de lo que, del curso. Entonces, les agradecería, ¿verdad? Que lo aprovechemos, ¿verdad? Hoy sí les voy a cerrar la asistencia tempranísimo, entonces ahí se recuerdan de, por favor.